¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga mucho. Soy Ricky Hell. Esto es Sin Editar, un tiempo conversatorio con amigos, con colegas, con hermanos, con personas queridas y otros que uno va queriendo en el camino. El que hoy me toca, el que me compete, es querido, es un hermano y casi amigo. Es uno de los pastores bautistas reformados que más aprecio y admiro, no solo de lejos. Una vez escuché decir que cuando conoces a una persona que admiras de cerca, cuando lo conoces de cerca, debajo del escenario, y lo sigues admirando, entonces esa persona sí es digna de admiración. Y he tenido el privilegio de conocerlo un poquito más de cerca. Cuando empecé la iglesia, le pedí unos consejos para como plantador de iglesia y no me dio un consejo, me invitó a cenar y me dio toda casi 2 horas de consejería y eso no son cosas tan comunes como la gente se imagina, pero sí son cosas que se agradecen, que deberían agradecerse por el resto de la vida. Así que me complace que hoy compartamos un bonito tiempo con el pastor Otto Sánchez. Hola, ¿cómo está? Un placer estar contigo. No Muchas sé gracias. Ajá. si, si por la forma en que habla está hablando de otra persona, pero no coincide con lo que yo sé de mí mismo, pero está bien. Gracias por tu misericordia. Recíbalo por fe. Entonces, pastor, me gustaría empezar, bueno, ya luego de saludarle, que nos cuente un poquito de su origen en la fe, si usted viene de un hogar cristiano, si vino a Cristo o reconoció a Cristo más adelante. Bueno, yo ciertamente vengo de un hogar cristiano. Yo, desde que nací, estoy en la fe, como dicen algunos, Uh-huh. pero sabemos que bíblicamente eso entra en conflicto, ¿no? Uno nace bajo una influencia cristiana, pero uno no nace cristiano. Pero sí nací en un hogar cristiano, mis padres eran creyentes, mis padres se casaron en la fe, ellos ambos eran creyentes cuando se casaron, quiere decir que yo vengo de una segunda generación de cristianos, pero bien temprana por el caso de mis padres. Mi mamá se casó en una iglesia cristiana y conoció a mi papá en su juventud. Wow. Mi papá ya está con el Señor desde el 2010 y mi mamá todavía vive. Y bueno, ahí somos 4 hermanos y fuimos influenciados por el Evangelio, pero eso no quería decir que yo era un creyente. Yo vine a conocer a Jesucristo, aunque tenía una cultura cristiana. Yo vine a conocer a Jesucristo después que temprano saliendo de la universidad. Estamos hablando de los años 87, 88. Ahí, más o menos comencé yo a pensar en el Evangelio con seriedad, pero no era creyente. Yo puedo decir que quizás yo conocí al Señor por ahí por el año 89, 90. Vine a Okay. conocer al ¿Hubo Señor alguna, recién saliendo de la universidad. hubo alguna experiencia externa que lo llevó a conocer al Señor así o que usted pudiera contar o no? Conocemos Bueno, lo interno, lo que Dios hace interno, ¿verdad? Pero a veces mi usa también testimonio, mi testimonio no es un testimonio vendible. en la cárcel, en la cama de un hospital, escuchó una voz audible. No. Que me convertí en una montaña, que yo era guerrillero, que pisé una mina, que me dieron 10 balazos, que era adicto. Wow, No, nada de eso. qué pena. Yo conocí al Señor por puro vacío existencial. Yo estudié publicidad y ya estaba en plena faena de mi trabajo y todos los sueños que una persona joven quiere cumplir, pues yo estaba en vía de materializarlo. A muy temprana edad, 22 años, 21 años, por ahí, ya yo era independiente y tenía mi propio proyecto, gente trabajando para mí, pero obviamente yo no me sentía pleno a pesar de que tenía mis sueños
viéndose materializados muy rápidos. Y pues entró una convicción de alejamiento de Dios, de pecado, como nosotros vemos que la palabra de Dios dice, ese Espíritu Santo convence a uno de pecado. Y yo le entregué mi vida al Señor. Y Dios tenía planes mucho más allá del mundo profesional en esa área. Y creo que 2 o 3 años más tarde ya el Señor me estaba inquietando para prepararme y comenzar el ministerio. Wow, desde su familia siempre fueron cristianos reformados. No, no. Sin embargo, había un respeto por la palabra de Dios en mi familia y había ciertas convicciones en algunos aspectos de las doctrinas de la gracia en mi familia. Y libros, por ejemplo, de John Stott, J.I. Packer, eran libros que eran muy comunes y John Stott era muy conocido en mi familia porque mis padres estaban ligados a un ministerio donde tenía mucho contacto con John Stott y ahí pues tanto ellos como yo antes de ser pastor comencé a ser impactado por la soteriología de John Stott y su cosmovisión y todas estas cosas que ha sido la persona que más influencia ha tenido en mi vida. Después, en par de ocasiones, tuve la oportunidad de compartir y eso con él, ¿no? Y Wow. me impactó bastante. Estuve leyendo, terminé de leer hace creo que 2 noches La Cruz de Cristo como una asignatura de la maestría, pero me atrapó el tema del último capítulo, que es el sufrimiento, y para un tiempo como este, mi esposa Pareciera como que ese libro se escribió ayer. me con lo que nosotros estamos viendo, con una teología del hedonismo y del bienestar, en contraposición de lo que ha sido una marca distintiva del creyente. No es que vamos a sufrir sin causas o que vamos a evitar el sufrimiento por poder buscar otras cosas, pero si el sufrimiento viene, pues debemos aceptarlo, porque en la providencia Dios así lo ha querido, ¿no? Claro, quiero predicar el domingo de eso, de ese capítulo. Usted me da un consejo, ¿cómo uno puede predicar de un capítulo de un libro sin que sea, no sé si, no diría plagio, pero diría vaciar el capítulo de un libro, porque no creo que es lo prudente pararse y vaciar el capítulo de un libro, pero yo no encuentro qué añadir ni qué quitar a ese capítulo para el mensaje que quiero dar el domingo. Bueno, los mensajes deben salir de la Biblia, de textos bíblicos, de capítulos. Las predicaciones no salen de títulos ni de ilustraciones. Yo recuerdo que en los días de mi juventud tenía un amigo y él me decía, oye, me leí esta historia, ¿qué sermón yo puedo dar de esta historia? Y lo cierto es que hay muchos predicadores y es lamentable y tristemente más común de lo que nosotros podemos imaginar. Es triste que los mensajes salgan de ilustraciones, de vivencia y aún de libros. Nosotros sí podemos tomar la idea del sufrimiento y buscar textos bíblicos y tomar entonces conceptos, ilustraciones, dando el crédito al autor de eso, pero el mensaje debe salir de la palabra de Dios. Predicación expositiva se define como aquella predicación cuyo contenido y propósito es el mismo contenido y propósito que el autor del texto. Entonces, nosotros predicamos la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando se está despidiendo de los pastores de Éfeso en la ciudad portuaria de Mileto, en Hechos capítulo 20, versículo 18 en adelante, pues él da un extenso discurso de despedida y es un pasaje con una carga dramática extraordinaria, porque ellos estaban llorando y besaban a Pablo, porque Pablo le dijo que nunca volverían a ver su rostro, porque Pablo iba rumbo a Jerusalén, donde estaba el epicentro de las persecuciones y toda la furia que se habían desatado contra Pablo. Entonces Pablo entendía por el Señor que tenía que ir a la ciudad de Jerusalén y ellos les rogaban. Pues parte de ese discurso es que Pablo le dice,
nunca rehusé predicaros a vosotros todo el consejo de Dios, es decir, toda la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que el Señor habiendo hablado en otros tiempos y por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos está hablando por el Hijo. Pero en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Juan 14, 6 dice, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que hablar del Hijo es hablar de la verdad, y hablar de la verdad es hablar de la vida. Quiere decir hablar de Jesucristo. Nosotros predicamos la palabra de Dios y predicamos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mi sugerencia es que te empapes bien de los conceptos, de los principios. Una de las cosas que tiene John Stott es que él es muy estructurado. Él dice que la predicación tiene que ser una predicación con fidelidad, con claridad y con relevancia. Y la claridad permite como estructurar y organizar bien el sermón. Entonces, sus libros también son muy bien estructurados. Entonces, ora para que el Señor te permita buscar un texto que sea tu punto de partida y lo refuerza con esos conceptos que están ahí en el libro. Entonces, yo no pudiera predicar el sermón de otro pastor. En el caso de que, Sí, por ejemplo, claro, hay buenos... claro, pero Sí. debe decir, y yo lo he hecho, yo he dicho, yo quisiera compartir con ustedes un texto bíblico que predicó fulano de tal y que a mí me ministró bastante, quiero compartirlo con ustedes, y ahí tú lo personalizas a las necesidades de la iglesia. El tema está cuando nosotros predicamos un sermón que predicó otra persona y lo presentamos como que si es de nosotros, y eso no es honesto, ahí Claro. es eclipsada la gloria de Cristo, porque estamos queriendo tomarnos un crédito que no nos corresponde. La gloria tampoco es del pastor, pero si él se fajó a estructurar algo, pues por lo menos por gratitud al Señor debe reconocer lo que es la laboriosidad que ese hombre tuvo. Correcto. Usted mencionaba ahorita que su madre, creyente de mientras usted tiene toda la vida y que también todavía vive. Recuerdo haberlo escuchado en algún momento, creo que en el lanzamiento de su libro o quizás en otro de los momentos que lo he visto, hablar de cómo su madre ha sido un soporte, pero también ha sido crítica con usted, con su ministerio. Claro, ¿Y puede claro. contarnos en algún momento de eso? Bueno, te puedo dar una anécdota, son muchas. Hay algunas que se pueden decir en público, otras. Yo recuerdo que yo estaba predicando una serie acerca de la economía de Dios y hablaba algunos preceptos económicos que la Biblia plantea. De hecho, dice Larry Burkett que la palabra de Dios tiene más, casi 3,000 referencias directas con relación al dinero, el patrimonio y las riquezas. Y entonces yo hablaba de eso, apelaba a cómo la concepción marxista, la concepción capitalista coinciden que la generación de los recursos es por medio del trabajo. Entonces yo decía que si cristianismo, marxismo y capitalismo coinciden, que los recursos se generan trabajando, cuando son cosmovisiones tan distintas entre sí, entonces realmente eso es un principio que nosotros debemos ponderar. Y hablaba lo que decía tal economista y cómo muchos de los principios económicos de muchos teóricos en términos de finanzas coinciden con la Biblia. Bueno, ya hablaba de muchos datos. Entonces, en un momento, ella me llama y me dice que quiere hablar conmigo. Yo voy por la casa y estoy hablando con ella. Dime, mami. Mira, mijo, siéntate ahí. ¿Cuándo es que tú vas a dejar de hablar de tanta teoría y te vas a meter en la palabra? Wow. Sí, es muy, Tú no estás filosofando tanto, métete en la palabra. es Ya yo importante. estoy loco porque tú, me decía, yo estoy loco porque tú termines de esto ya. Empieza ya, empieza a predicar, no es capaz de gritarle desde el púlpito, empieza a predicar ya. Ya. Yo creo que todo pastor o predicador, cada creyente, pero sobre todo los pastores o predicadores, necesitamos tener una madre o alguien así en la vida, que a veces uno en el crecimiento se llena de
no quisiera decir fanáticos, pero de seguidores o de personas que quieren tanto a uno que solo ven las virtudes, y es bueno tener a alguien que además de ver las virtudes, que es muy importante, también pueda sumarles a los defectos que uno tenga. Gloria a Dios por su Que madre. no haya lo que un antropólogo holandés dice, que no haya distanciamiento del poder. Es decir, nosotros debemos desarrollar nuestros ministerios de forma tal que nuestros colaboradores no nos idealicen. Debemos evitar la idealización, pero también debemos evitar que ellos nos vean o que nosotros nos pongamos en una cumbre, en una torre de marfil tan elevada, donde la gente tenga temor de acercarse a nuestra corte real, intelectual o ministerial, sino que las personas tengan acceso libremente. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, nosotros vemos que el Señor Jesucristo sana a la suegra de Pedro, y cuando él hace eso, pues el rumor corrió por toda la comarca de Cafarnaúm. Y allí comenzaron a venir gente que tenían demonios y el Señor los liberaba, personas que estaban enfermas y las sanaba, y duró hasta altas horas de la noche haciendo eso. Después, el Señor se fue a dormir y se levantó muy temprano a orar. Y cuando estaba orando, Pedro viene y le dice, Señor, Señor, interrumpe a Cristo que está orando. ¿Puedes creer eso? Y le dice, Señor, eso está lleno de gente, como quien dice, Señor, ahí amanecieron gente. Ahí hay más gente que ayer. Yo no sé cómo tú te vas a hacer. Yo le dije que no te apures, que yo le resolvía eso. Y entonces Jesús le dice, vámonos a otros lugares y a predicar el evangelio. Me ha llamado el Señor. Ahí vemos cómo Pedro tenía acceso a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no le dice, ¿cómo? Si lo hubiera dicho en Reina Valera del 60, ¿cómo os atrevéis a interrumpirme? Sí. Si lo dice en versión dominicana popular, pero tú te estás volviendo loco, o tú estás loco, ¿cómo tú te atreves a interrumpirme? ¿Tú no ves que yo estoy orando con el Padre? No, había una relación de intimidad donde ellos tenían acceso a Él. Nuestros colaboradores deben tener acceso a nosotros. No estamos tan encumbrados donde nosotros ni siquiera podemos ser interrumpidos, ni molestados, ni tocados como hay en algunos ministerios. Jesús estaba al alcance de la gente, caminando, como dice un autor, que Jesús es Dios en sandalias, caminando por las polvorientas calles. Pero cuando un pastor tiene una iglesia como la suya y más grande, o sea, que pasa de 500 personas, esa accesibilidad sin duda se pierde o es más difícil de las mayorías. Bueno, a medida que la iglesia va creciendo, tu liderazgo va creciendo. Pero ni en una iglesia pequeña, todo el mundo tiene los mismos niveles de acceso a ti. Cuando nosotros examinamos lo que es los discípulos del Señor, considerando que el Señor no hizo ninguna aparición a personas hostiles a Él, en 1 Corintios capítulo 15, en este extraordinario tratado acerca de lo que es la resurrección, nuestro Señor Jesucristo no hizo ninguna aparición a personas hostiles a Él. Todas las personas a quien Jesús se le apareció eran personas que estaban relacionadas con Él. Nosotros leemos este pasaje y me gustaría compartirlo con tu audiencia. Claro. Para mí es sumamente importante. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y después apareció a Jacobo y luego a los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, un abortivo, se me apareció a mí. Fíjate que
el versículo 6 dice, luego se apareció a más de 500 hermanos. Jesús no hizo ninguna aparición a personas que no fueran hostiles, que fueran hostiles a él. Se le apareció a creyentes. 500 hermanos, pero nosotros nunca vemos una lista de 500 discípulos, pero sí nosotros vemos que de esos 500, 120 estaban en el aposento alto, hombres y mujeres. Después leemos en los evangelios que envió 70 de dos en dos. Luego vemos que había mujeres que servían a Jesús con sus bienes, Lucas capítulo 8. Luego vemos que escoge 12 para que sean personas que estén tiempo completo con él. Y de esos 12 había 3 que eran los que formaban el círculo de intimidad de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que hay niveles de relación en un ministerio. Ahora, tú tienes que tener gente que te puedan llevar la contraria, que tengan el permiso para decirte lo que quizás tú no quieres escuchar. Un autor, Wayne Mack, dice que si todo el mundo piensa igual, entonces nadie piensa. Entonces, nosotros tenemos que tener acceso a ese tipo de personas y no importa el tamaño de la iglesia, tú puedes tener una iglesia de poca gente y nadie sentirse con la confianza de decirte, porque a lo mejor cree que vas a estallar, que no te va a gustar, claro, que vas a caer en desgracia, etcétera, etcétera. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener personas que sean accesibles y que nosotros seamos también accesibles a ellos y que rindamos cuenta. El pastor, aunque sea pastor, no quiere decir que no es oveja. El pastorado he visto lamentablemente ya como algo, como un rango, pero hay algunos que se encuentran este llamado como muy bajito, entonces necesitan otros rangos más ministeriales. Y mientras más elevados están, más difícil hace el acceso. Debemos tener cuidado. W. Tozer decía que la integridad es como el oxígeno, que mientras más alto se está, más escasea. Wow. Entonces debemos tener cuidado realmente con tener esos delirios de grandeza que muchas veces nosotros tenemos y los cánones de grandeza del mundo, de los presidentes, de los gobernantes, de los artistas. Yo estaba viendo un documental, se llama Last Dance, sobre Michael Jordan. Claro. Y hay una parte que hasta me desencantó del documental. Hay un individuo que le está colocando el micrófono a él, cuando en un viaje que hizo a Francia, y le van a hacer una entrevista y el individuo está conversando con él, ¿cómo se siente? Sí, te sientes cómodo, sí, están hablando. Cuando termina de ayudarlo, que ya tienen una relación, el individuo le dice, ¿me puede dar un autógrafo? Inmediatamente salió uno de los asistentes de este atleta. No, por favor, no. No. Y él, y el que estaba asistiendo con el micrófono hizo, ¿está bien? Y Jordan se quedó como si no era con él, porque la gente tiende a idolatrar, claro, a las figuras que son de influencia masiva. Y esas figuras, ellos mismos exigen y demandan esto. Lamentablemente, esa mentalidad ha permeado de forma tal que la gente no se siente libre de acceso a sus pastores, a sus líderes, porque estos líderes creen que están en un nivel que no están al alcance o que no deben de estar al alcance de todos los demás. ¿Qué cosas prácticas o intencionales usted hace para que no se le suba? Porque ese marco teórico que ha planteado es genial, pero también sabemos que en la realidad muchas veces sabiendo uno eso, se nos olvida y no se nos olvida, pero lo ignoramos y tenemos que ser intencionales. Ya un principio importante que usted compartió fue rendir cuentas. ¿Qué otras cosas le ha ayudado? Porque yo conozco su agenda, las invitaciones a congresos, eventos importantes, masivos fuera del país, y cuando uno viene de ese vuelo de avión que te compraron, que ese hotel que te pagaron, esa ofrenda que te dieron, esas 2,000, 3,000 personas que estuvieron ahí, y muchas veces convocada por el afiche, por el flyer del pastor Otto, y es una realidad. Cuando se baja del avión, cuando termina el congreso, termina la plataforma, ¿cuáles elementos usted ha colocado en su vida que lo ayuda a recordar que sigue siendo un mortal, sigue siendo humano
y un buen evangélico y que la gloria sigue siendo de Dios? Bueno, yo creo que lo que más me ha ayudado no es lo que yo pienso después que baje de la plataforma, sino lo que pienso antes de yo subir a ella. Realmente, yo, y te lo digo con toda honestidad, no para que tú o los que están viendo me digan lo contrario. Yo no soy hipócrita. Yo no tengo doble vida. El otro que tú ves aquí es el mismo que ve en cualquier parte del mundo, dando conferencias o enseñando en cualquier seminario, universidad, en mi iglesia. Lo que más gratificación me da a mí es estar predicando en el púlpito de una iglesia. Yo lo que soy es un pastor de barrio. Eso es lo que yo soy. Yo soy el pastor de una iglesia que está en un barrio. Y eso es lo que más me llena ministerialmente hablando. Y me llena cuando yo estoy en el grupo pequeño, en mi célula, que somos 15 o 20 personas. Eso para mí es ¿Usted indescriptible. tiene un grupo pequeño? Sí, sí, sí. Usted es pastor en una iglesia que tiene 3 servicios los domingos y también tiene un grupo pequeño. Sí, sí, Un sí, domingo sí. usted puede predicar fácilmente a 3,000 personas, más las redes 5,000, por ejemplo, y el día de semana está en un grupo de 15 gente pequeño. Sí, claro. ¿Pero y por Sí, qué? sí. Y está, tú sabes dónde yo vivo. Sí. Estamos en esta zona, tenemos muchos hermanos en esta zona y en la misma calle donde yo vivo y los rotamos y yo soy el que presido esa célula. Pero ¿cuál es la Yo necesidad? soy, Si ya usted el domingo hizo su trabajo y ministró a miles, ¿por qué sentarse con un grupito pequeño que lo puede hacer cualquier persona? Incluso se desarrolla alguien más. bueno, pero ya yo he comenzado tres. ¿Tres qué? Un verdadero líder no dice hagan, un verdadero líder dice hagamos. Dice la escritura que Jesús recorría nuevamente la ciudad de Galilea. Jesús era activo, era laborioso. Mi padre, yo trabajo como mi padre que está en los cielos trabaja. Entonces, esto no es por rango. Bueno, los grupos pequeños, y esto es piramidal. Yo estoy en la cúspide de la pirámide. No, no. Para mí es un encanto. Yo le estoy modelando el carácter de Cristo. Y ahí compartimos. Pero yo te puedo agregar más que nosotros los pastores que queremos honrar al Señor. Nosotros debemos seguir visitando. Yo visito hospitales, yo visito cárceles. No Oh. es mi ministerio principal, porque hay personas que están llamadas a eso. Pero cuando la Biblia dice acordado de los presos, no es simplemente a los diáconos o amparata a la viuda, al huérfano. Yo hago todo lo que hace un pastor que tiene ministerios con personas, digamos, que no son muy numerosos en personas. Sí. No, sigo haciéndolo y que lo que pasa es que yo no hago reporte de eso, ni tengo que estar diciendo, estoy aquí como un pastor que yo conozco que se hace un selfie cuando está orando aquí en comunión con Dios. Entonces, no, así no. Con luces y todo. ¿Y esas luces de dónde salieron? Sí, sí, se maquilla y todo. Y entonces ahí está Sí. buscando el ángulo, ¿no? La gloria de Dios, le ponen hashtag al final, la gloria de Dios. Sí, sí, la gloria de Cristo. En comunión con mi Padre. No Sí. puedo vivir sin Él. Sí. Pastor, ¿cómo usted empezó a pastorear? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió llamado? ¿Quién le dijo? ¿Cómo nació el pastorado en usted? Bueno, yo comienzo el ministerio a esta fecha, 30 de abril del 2020, para cuando esta entrevista se esté viendo ya dentro de 1400 años en el futuro. Un mensaje a la humanidad de esa época. Entonces, yo comencé a esta fecha hace 28 años, el 3 de enero de 1992. Comencé y como te expliqué parcialmente al principio, yo vengo del mundo de la publicidad y me especialicé en hacer publicidad para artistas y medio metido en el mundo de la farándula. Y entonces cuando
el Señor me llama al ministerio, pues yo entré en una crisis de fe. Ya yo me había convertido al Señor, ya yo tenía una conciencia clara de lo que era la vida cristiana. Comencé a tomar clases por cuenta propia en un instituto bíblico que tenían las iglesias bautistas en ese tiempo, y despertó un interés en mí por la palabra de Dios, por estudiarla de una manera sistemática, más profunda. Y entonces ahí comenzó mi peregrinar en mis estudios, que todavía no termina. Y creo que me moriré estudiando, porque uno nunca termina de aprender, de estudiar, mejor dicho, y de aprender tampoco. Pero ahí comencé, y entonces al poco tiempo comencé a tener también la inclinación de ayudar en la iglesia donde yo estaba. Y la iglesia no tenía pastor. Esa iglesia comenzó a ver algunos dones en mí, eran pocas personas, unos 15 miembros, y entonces esa iglesia comenzó a darme oportunidad para que yo enseñara y yo predicara. Comenzaron a llamarme pastor, yo decía que no, porque yo tenía mi propia actividad profesional, y entonces cada vez me sentía más inclinado a ayudar, hasta que, pues después de una serie de eventos en mi vida, personas que me veían, llamadas que me hacían, lecturas que tenía, mi tiempo de oración, todo apuntaba que el Señor me estaba llamando, pero yo no quería. Y yo entré al llamado por una convicción en la palabra, por el Espíritu Santo del Señor, pero no porque yo tenía ese anhelo y esa pasión, ay, yo voy a ser pastor. No, yo quería seguir desarrollando todo lo que era mi área no teológica de preparación y dedicarme a eso, y me sentía muy cómodo. Entonces, Dios hizo una desviación de mi pasión. La pasión que estaba en el área de la publicidad la fue pasando al área de la palabra, de la predicación y de pastorear. Y así comencé un 3 de enero del 92, pues la iglesia me llamó oficialmente, o mejor dicho, yo acepté, porque ya ellos me habían hecho el llamado, y yo pues le dije a los líderes de esos 15 miembros que sí, que yo aceptaba entrar al ministerio, y aquí estoy por 28 años de manera ininterrumpida. En la misma iglesia, la IVO, ¿verdad? En la misma iglesia, sí. Correcto. ¿Cómo se convierte? O en la misma zona, porque la iglesia somos las personas. Ahora, Sí, en estos momentos, los templos están cerrados, pero la iglesia del Señor sigue. sí, la misma iglesia local, entonces pudiéramos usar. ¿Cómo se convierte la IVO, la Iglesia Bautista Osama, en una de las iglesias, si no dominicana, quizás hasta del Caribe, que tiene una sinfónica, literalmente, como en su ministerio de alabanza? O sea, yo he tenido el privilegio de predicar en los últimos 12 años en muchísimas iglesias y viajar incluso, y nunca, ni siquiera en Estados Unidos, que es un país tan culto, o en otros países de América, que son países quizás mucho más elevados que nosotros en la música, y no he visto hasta ahora, las hay, pero no he visto yo personalmente una iglesia con más músicos, sobre todo de vientos, violines, cello, etcétera, como hay en la IVO. Y sorprendentemente, hasta donde yo sé, usted tampoco es músico, porque a veces los pastores reproducen lo que son muchas veces. Pero sin ser un músico, sin ser un cantante, su iglesia es una iglesia, digamos, hasta modelo en el tema musical. ¿Eso fue intencional o ha sido un tema de la soberanía y de los milagros de Dios? Bueno, sí, todo es producto de la providencia. Ya comenzando ahí, ya todo el crédito lo tiene el Señor. Sin embargo, la soberanía no anula que Dios usa agentes humanos para eso. Y Dios siempre lo ha hecho así. Ahora, estos agentes humanos deben darle la gloria y el reconocimiento a Dios. Dios es tan humilde, purísima
mente humilde, que Él hace la obra y parece como que fuimos nosotros que lo hicimos, cuando todo lo hace. Entonces, como nosotros sabemos eso, pues entonces no nos debe doler tomar los elogios y dárselo al Señor. Los elogios, los reconocimientos humanos, perdóname que me desvíe de tu pregunta, No, pero dígame. es como un regalo que te entregan. Mira, qué bien lo hiciste y te dan ese regalo. Ese regalo ni siquiera lo abras, porque te puede gustar lo que va a haber dentro. Este regalo, sin abrir, con toda su envoltura, tú vas y lo pones a los pies de la cruz, que es allí donde pertenece, porque la gloria es de Cristo. Entonces, yo siempre he tenido una mentalidad artista por mi carrera, pues yo soy artista y di clase de arte en un tiempo y tengo una predisposición al arte. Y entonces, desde que yo comencé el ministerio, Dios me dio la oportunidad de ir una vez a Puerto Rico y fue la primera iglesia grande que yo conocí. Y esa iglesia tenía un ministerio musical muy dinámico. La iglesia bautista de Glenview, en Ponce, Puerto Rico. Y yo con 20, no, yo tenía como 20 años, yo no era pastor todavía. Wow. 19 años, quizás, era joven, muy joven, y fui y me impactó eso. Después, cuando yo comienzo el ministerio, estos hermanos que teníamos comunión comienzan a venir a nuestra iglesia y ellos pues reforzaron mi predisposición y yo decía, yo quiero tener una Big Band en la iglesia. Era lo que yo concebía, una gran orquesta adorando al Señor. Y yo conocía pues esas grandes Big Band que desde mi niñez yo la veía, James Glass, Henry Miller, y uno veía esa orquesta y digo, wow, mira qué bien, y me gustaba esa música. Pero eso no vino de una vez. Yo sí recuerdo que yo comencé a orar con la visión de eso. Y algo que yo he aprendido con el tiempo, tú tienes que tener la visión y la visión, tú tienes que buscar la materialización de eso por medio del trabajo y la oración. La visión no viene de ti, la visión viene de Dios. Es una idea clara de lo que Dios quiere para el futuro. George Barna lo define así como una visión. La visión no tiene que ver con el ahora, tiene que ver con el futuro. Entonces tú comienzas a orar, la escritura dice, ver los campos que están listos para la siega, rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La necesidad está. Entonces tú tienes que ver dónde está la necesidad y sobre esa base de esa necesidad tú tienes que orar para que Dios te guíe por el camino. Entonces, una de las cosas que Dios me mostró es que si tú quieres músico, aparte de orar, tú debes tener el estímulo. Entonces yo recuerdo que yo comencé a buscar instrumentos y un día, me acuerdo como ahora, dije, aquí hay una trompeta que más mordida no podía tener esa trompeta. Aquí hay un saxofón lleno de pellico. Aquí están estos instrumentos que tenía que ponerlos juntos el uno del otro para que no, para que hicieran uno. Sí. Entonces, estos instrumentos están esperando por jóvenes que quieran. Comiencen ustedes solo, los jóvenes tienen una predisposición para el estudio. Y recuerdo que nosotros teníamos un pastor que dirigía la alabanza, él era pianista. Y entonces en eso se convirtió un joven. Y ese joven andaba con una flauta para arriba y para abajo. Y yo vine de un viaje y le traje un saxofón a él y una trompeta a su hermano. Y le dije, que como en el mes de septiembre, si ustedes, yo soy joven todavía, digo, no tan joven, pero le estoy diciendo a ellos, si ustedes tocan de aquí a diciembre, le voy a dar un regalo. Muchachos, esos muchachos comenzaron ahí
aprender a tocar y ese joven es uno de los pastores de la iglesia. Wow. Se convirtió allá y se llama Roger Peralta. Claro. Roger. Sí, Y tremendo. Roger se graduó de música en la universidad, tiene maestría en el seminario y es el que dirige toda esa estructura de gigantesca que nosotros tenemos allá. Pero eso muchas personas lo ven y ven el producto acabado. Claro. Pero esto tomó tiempo. Yo comencé el ministerio en el 92. Roger se convierte en el 2000. O sea, que del 2000 al 2020 han pasado 20 años. Claro, claro. Lo que pasa es que comenzaron muy jóvenes, pero gracias al Señor nosotros tenemos mucho de todo. ¿Le ha generado alguna crítica entre los círculos más conservadores la sinfónica en la iglesia? Bueno, las críticas comenzaron cuando yo comencé a... Recuerda que yo vengo de una iglesia bautista y somos bautistas, pero era una estructura mucho más cerrada y conservadora que la que algunas escasamente tienen todavía ahora. Y cuando yo comencé a incorporar elementos y ritmos contemporáneos, obviamente las críticas llovieron, pero todo el que predica en contra de la música contemporánea, bajo los estándares aún que nosotros tenemos, siempre van a apelar al yo creo y es posible que el riesgo de esto y aquello, pero no te pueden justificar con la escritura. Entonces, yo he tenido una conciencia clara de lo que estaba haciendo y pues seguimos. Y hoy en día es mucho más aceptado porque aún en los círculos más conservadores, porque el estilo nuestro lo definimos también, es clásico contemporáneo, classical pop, como se dice en inglés, clásico contemporáneo, y un estilo que es bastante balanceado. Y realmente yo lo disfruto, a mí me gusta mucho, aún fuera de lo teológico. Hermoso. Lo he visto en vivo, tanto dentro de la iglesia como en actividades como las de Navidad, etcétera. De verdad que ustedes, incluso he dicho que es un aporte evangelístico cuando se hace fuera, porque la gente va por la música, pero definitivamente termina recibiendo el mensaje del evangelio. Y hemos ido a muchos lugares a predicar el evangelio. A mí me han invitado a foros que no son cristianos, a Ministerio de Educación, otras instituciones, a dar conferencias sobre la perspectiva histórica de Jesús, que lo que sea, en ocasiones en Semana Santa, en Navidad, y vamos con la orquesta y yo puedo predicar el evangelio y la orquesta puede adorar a Dios libremente, y eso pues ha creado puentes y hemos alcanzado gente para Cristo por medio de ese recurso. Sin duda. Hablemos un poquito, pastor, aprovechando que mencionó el tema bautista, de las iglesias bautistas, y hablemos un poquito de algunas dudas que me surgen. Y cuando hablamos de bautista, por si acaso hay personas que nos escuchan o nos ven fuera de Dominicana, porque acá generalmente para el cristiano evangélico bautista es bautista reformado. Luego que viajo me doy cuenta que en Estados Unidos hay 20,000 tipos de bautistas y hasta presidentes norteamericanos han sido bautistas. Y tú dices, yo pensé que ni era cristiano, porque allá el bautista es casi como la iglesia católica aquí en América, es una iglesia tradicional del domingo. Pero acá nos referimos generalmente a ese círculo más reformado, que reformado allá también puede ser otra cosa. Así que bueno, ya de cualquier cosa lo explicamos en YouTube. Lo primero que me gustaría que nos aclare, usted como que es presidente de la Convención Bautista, creo que todavía, ¿verdad? Aquí en Dominicana. Sí. La primera pregunta sería, ¿qué es una convención bautista? Para mí, convención era un evento donde todas las iglesias se reunían, por ejemplo, la convención del concilio donde yo nací. Era un evento de 4 días para rendir cuentas. Convención en la política es algo similar también, son actividades para elegir, etcétera. Pero la convención bautista no es un evento per se, pero tampoco es un concilio como pudiéramos interpretar. Bueno, una de las características
de las iglesias bautistas es su forma de gobierno. Las iglesias bautistas se reúnen en un evento anual que es sinónimo de asamblea en el sentido de la convocatoria, que se llama convención. Como tú bien señalas, una convención es un evento donde pernoctan personas con intereses comunes para celebrar una asamblea. Entonces, en el caso de la Iglesia Bautista, el nombre de la denominación o el nombre de lo que le sería concilio es también el mismo evento. Okay. ¿Por qué? Porque es un conglomerado de personas que están asociadas con fines de cooperación, no de gobierno. Cuando se habla de concilio, se habla de gobierno. Pero no es solamente las iglesias bautistas, por ejemplo, los metodistas, que es un concilio, se llama la conferencia metodista. Cuando se está hablando de la conferencia metodista, se está hablando de la denominación. Okay. Entonces, son nombres que se han adoptado que quizás para nosotros resulta un poco difícil de asimilar, pero en el contexto cultural de los Estados Unidos, digamos, y de Europa, es mucho más asimilable porque desde sus inicios es así. Entonces, la relación que tienen las iglesias bautistas entre sí que pertenecen a la convención es de cooperación. Nos reunimos, tenemos comunión, pero cada iglesia tiene su propia independencia y autonomía. Aunque si estamos unidos es porque tenemos elementos que son comunes en términos doctrinales, pero hay iglesias que tienen una concepción que no es reformada y están unidas en la conversión bautista. Aquí también sucede y en Estados Unidos también. O sea que realmente lo que unió y lo que hizo que surgiera ese concilio bautista del sur de los Estados Unidos fue la obra misionera. Por lo tanto, para ellos lo más importante no era una homogeneidad teológica, sino una pasión misionera. Se mantiene esa actitud. Todavía, sí. ¿Por qué se percibe, para ponerlo así de una forma más elegante, que las iglesias bautistas, al menos en República Dominicana, se levantan dentro de la clase media, en sectores de la alta sociedad, y no hay iglesias bautistas o no se levantan o se plantan iglesias bautistas en los barrios más marginados, más pobres, etcétera? Bueno, yo creo que es un asunto de percepción en la actualidad. Tenemos iglesias en barrios marginados, muy marginados, de extrema pobreza, y también en pueblos del interior de la ciudad de Santo Domingo en iguales condiciones. Tenemos iglesias muy pobres. Nosotros ahora, a propósito de esta pandemia, estuvimos repartiendo recursos alimenticios, medicina, y hacemos operativos médicos teniendo como base esas iglesias que están en los barrios. Eso en la actualidad pues es así. Digo que es un asunto de percepción en estos momentos. Ahora, todo tiene que ver con quienes nos trajeron el evangelio. Los primeros misioneros, que eran misioneros norteamericanos que vinieron al país, establecieron esas obras en clase media, quizás media baja, es lo más que bajaron, y luego pues entonces alcanzar. Yo creo que la estrategia de alcanzar clases sociales es un asunto de llamado. Por ejemplo, a una persona de un barrio se le va a hacer difícil accesar a una persona de clase alta. Pues entonces debe haber personas que lleguen a la clase alta. Y entonces también debemos tener iglesias en los barrios. Sin embargo, yo creo que el hecho de que tengamos muchas iglesias que no son bautistas, que tengamos en los barrios, todavía tenemos un déficit muy grande.
porque no es que tengamos iglesia, es cómo está impactando el evangelio esas comunidades. Tú pasas por los barrios y los barrios se están cayendo a pedazos. No es tanto en términos económicos, es en la miseria espiritual, claro, como lo hay en las clases altas, pero que él lo disimula. La diferencia entre el rico y el pobre es que el rico disimula sus vicios, el pobre no. Y cuando tú ves, bueno, tenemos tantas iglesias en los barrios y estamos evangelizando tal comunidad y estamos en barrios, que yo cuánto. Pero cuando tú ves el barrio y tú dices, pero ¿cuál es el impacto de la iglesia? Cuando Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Entonces, no es que tengamos muchas iglesias en barrio, es que las que tengamos estén impactando verdaderamente con el evangelio de Jesucristo a estas comunidades, como necesitamos también iglesias de clase alta que estén impactando a estas personas de clase alta con el evangelio, transformándola. Si los cristianos verdaderamente son transformados por el evangelio y son agentes y representantes y embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, nosotros vamos a tener un cambio. El asunto es que tenemos muchos consumidores, mucha confesión y tradición evangélica, pero ¿hasta qué punto realmente Cristo ha nacido de nuevo? Perdóname, ¿hasta qué punto estos cristianos que dicen que son cristianos han nacido de nuevo? Entonces, yo creo que es importante tener más en todos los lugares, pero que verdaderamente seamos agentes de cambio. Claro. ¿Por qué no se puede aplaudir en las iglesias bautistas? ¿Pero en cuál de ellas? Bueno, las que yo veo y las que he ido, en las prédicas no se aplaude. Después de las canciones no se aplaude. En la iglesia donde yo me crié, se empieza con aplausos. Y cuando no hay un aplauso en medio de la prédica, se pide. Claro, se dice que para Cristo, ¿verdad? Para disimular un poquito, pero el aplauso es muy importante, sobre todo, aclarar, en el contexto caribeño, del Caribe. Pero he visto que eso mismo no se aplica en mayoría de iglesias bautistas. Bueno, yo no voy a poner la mía como ejemplo, porque la de nosotros es diferente. Es una iglesia muy alegre y muy carismática en la alabanza y en todo eso. Y en la predicación, el predicador se va a sentir bastante animado, porque la gente, si le gustó, si el amén ahora se traduce en aplausos. Pero vamos a hacer un poco de historia y vamos entonces a nosotros ver que si tú te pones a examinar, por ejemplo, que en medio de la predicación la gente aplaude, eso es algo que es relativamente reciente. Porque antes la aprobación del sermón se daba con un amén y se daba con un gloria a Dios, con un aleluya. En las iglesias más conservadoras no se decía amén, porque cuando tú decías amén, todo el mundo se quedaba mirándote. Entonces decían, entonces tú parecía que era como un panal de abejas. Entonces, pero el predicador se sentía bien porque ese era su contexto. Y ahora, casi todas las iglesias bautistas de este país, por lo menos de este país, son iglesias muy libres y alegres. Y yo me alegro, ¿no? Porque no coartamos nuestro contexto cultural, porque eso no es malo, nosotros somos así, somos alegres, somos caribeños, tenemos esta mezcla de africanos y españoles, más de africanos que de españoles, y así somos, ¿no? Y sobre todo si esos españoles vienen del Mediterráneo, pues mucho más todavía. Entonces, realmente, yo creo que eso ha cambiado, y vinimos de un contexto cultural que lo heredamos. ¿Por qué? Porque vinieron muchos creyentes del Bible Belt, de iglesias muy tradicionales, del cinturón bíblico del sur de los Estados Unidos, y cuando vinieron aquí también, junto con el mensaje del evangelio, también estaba el empaque cultural. Entonces, claro, el evangelio hay que desempacarlo de ese empaque cultural y dejarlo puro. Entonces, esto es una batalla, pero si nosotros vamos a hablar de esa influencia, todas las iglesias aquí y casi en todas partes del mundo están transculturizadas, porque aquí no se toca merengue en las iglesias. La mayoría de las iglesias lo que tocan es rock. Sí.
Sí. Es muy simple, 3 tonos, punto, porque es lo más fácil. Ujú. Entonces, mientras tenemos que evolucionar, que los músicos puedan crecer y puedan tener una estructura musical más compleja, porque eso denota más estudio. Igualmente sucede con el púlpito, igualmente sucede con la educación, de la adoración. Pero yo te voy a decir algo más sobre la liturgia y la alabanza. Antes, los cristianos iban con un combo a las iglesias, y aún las iglesias que aplaudían y hacen cosas, ya no lo hacen como antes, han evolucionado. El combo era un pandero, Oh, dentro del sí, pandero una Biblia y un himnario de gloria y triunfo es rojo. verdad. Tú veías que la gente iba a la iglesia con ese combo, el Sí, pandero, y dentro sí. del pandero la Biblia. Y entonces venía un hermano al frente y decía, hermano, yo no sé cantar, pero para la gloria de Dios, chúpese ese misil. Y entonces la persona comenzaba a cantar, y el que estaba en el piano comenzaba tum, tin, tan, tan, tic, tic, hasta que cuando ya el otro que está cantando terminaba, él era que él venía a coger el tono. Entonces, la persona que estaba cantando ese especial, en lo que le decían cultural, cuando terminaba decía, ahora el hermano que continúa, porque no había ni idea. Eso ha cambiado muchísimo, aún en Yo las pensaba iglesias. que eso era de iglesias pentecostales donde yo nací, que se daba. Bueno, pero yo soy pastor y conozco el mercado. Sí, es verdad. Yo sé que eso es así. Sí, sí. Yo sé que eso era así, aunque nosotros nunca lo hicimos. Mm. Pero yo he sido muy abierto y yo me he relacionado con todas las confesiones desde que yo era muy joven, y por eso Sí, te puedo hablar con tanta propiedad de todo eso. sin duda. Y ahora se ha dado un fenómeno en los últimos años y es de muchos pentecostales yéndose, cambiándose a iglesias bautistas. He visto cómo la iglesia bautista le ha sumado a esos pentecostales, pero me gustaría saber su opinión de que si esos pentecostales o ex pentecostales ya han o están creando cierta influencia dentro de las iglesias bautistas. Si pudiera darse algo que más adelante yo llamaré en stand-up comedy el bauticostal, pudiera darse una mezcla positiva quizás, o si no, según su visión no tan positiva, de cómo el pentecostal influencia cuando se hace bautista la iglesia y se producen cambios, o si realmente se adapta tanto que todo sigue igual. Bueno, debo introducir mi respuesta con que coincido con los investigadores, historiadores de la iglesia, incluso antropólogos, que hablan, y estoy totalmente de acuerdo, que el movimiento evangélico más importante del siglo XX, para bien o para mal, es el movimiento pentecostal. O sea, tú no puedes marginar el movimiento pentecostal, no lo puedes ignorar, con sus triunfos y fracasos, con sus vicios. Ahora, ese pentecostal clásico que nosotros conocimos, que surge como un movimiento de reacción inconsciente y consciente en algunos puntos a la teología liberal, que fue influenciada a su vez por el movimiento de la Ilustración del siglo XVIII, pues ese movimiento pentecostal ha sido objeto de estudio. Hay un antropólogo, investigador y periodista de la Universidad UCLA de Los Ángeles, David Stoll, que él hace un análisis muy ponderado de eso. Él no es cristiano, pero analiza desde el punto de vista sociológico el fenómeno pentecostal. Y te digo esto porque ha sido objeto de muchos estudios. Entonces, este movimiento pentecostal, como nosotros lo conocimos, no es el mismo movimiento que era en las grandes iglesias y concilios pentecostales tradicionales de este país y de América Latina. Esas iglesias pentecostales que nosotros conocimos, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios de la profecía, Iglesia de Dios, MI, todos esos movimientos pentecostales que nosotros conocimos no son lo mismo de ahora. No son lo mismo de ahora. Entonces, ¿por qué no son lo mismo de ahora? Porque ellos mismos han evolucionado. Esos movimientos durante muchas décadas
entendiendo que el movimiento pentecostal comenzó a tener su impacto aquí en la década del 50, vino un evangelista puertorriqueño, David García, y pues comenzó a hacer un gran impacto y surgieron las grandes denominaciones pentecostales aquí en el país. Y desde ahí pues tuvieron un crecimiento vertiginoso, principalmente en los sectores populares de toda América Latina, comenzando desde Chile, donde se evidencia eso. Entonces comenzaron esos movimientos y con un crecimiento vertiginoso, pero ya a finales de los 80, algunos señalan que temprano en los 80, ese movimiento llegó a su pico y comenzó a restar incidencia y a caer. Entonces ellos, de una manera, vamos a decir, en respuesta a eso, tuvieron que reinventarse. Por ejemplo, ese movimiento pentecostal, que hacía mucho énfasis en la santidad reflejada en la vestimenta, de que no se debía poner esto, que no se debía poner aquello. Eso pasó sin pena y sin gloria. Ya eso no se predica. Hicieron una transición, pero hasta donde yo sé, no se hizo un congreso donde se asentó, donde se corrigió esas malas interpretaciones bíblicas, o simplemente decimos, nos vamos a hacer los de las vistas gordas con relación a esto, y se quedó ahí. No, simplemente pasó en una transición sutil, pero no sabemos qué sucedió. Lo mismo pasó con muchas iglesias bautistas, que durante mucho tiempo fueron combativas con la música, que no se debe aplaudir, que no se debe hacer esto, que no se debe... Y ahora tú la ves con una apertura extraordinaria, pero no hay ningún congreso o serie de sermones para decir estábamos equivocados en esta posición, nosotros no, pasó. Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de hacer eso. Lo cierto es que ahora está sucediendo lo que en muchos años antes de esta época sucedía. Las personas de iglesias bautistas se iban a las iglesias pentecostales. Oh, sí, es verdad. Antes, y yo te lo digo porque yo nací en el evangelio y yo vi, y hermano fulano, no, incluso venían hermanos pentecostales por un tiempo a la iglesia para tratar de llevarse hermanos de la iglesia local a sus iglesias pentecostales, y los pentecostales decían que nosotros éramos fríos. Sí, eso sí, pero no iban pentecostales a iglesia bautista a llevarse gente. Yo te puedo decir que yo conozco hasta pastores bautistas que se fueron a iglesias pentecostales. ¿Cómo? Ahora está sucediendo lo contrario. Están yéndose personas, pero ese fenómeno se ha venido dando desde muchos años atrás. Y eso es peligroso. ¿Cómo? Esto es peligroso porque las iglesias se pueden conformar con tener personas de otras iglesias y la pasión evangelística de alcanzar el perdido. También entonces se puede ir perdiendo. Sí. Por eso. Entonces podemos decir, mi iglesia está creciendo. ¿Tú sabes qué? Que las iglesias de más de 800 personas en los Estados Unidos representan solamente un 1% del total. ¿Cómo va a ser? De iglesias. Para que sepa. No son las mayorías. Revelan, por ejemplo, hay un libro de un señor que se llama David T. Colson, se llama American Church in Crisis, la iglesia americana en crisis, un estudio muy bueno. Yo tengo ese libro por ahí. La iglesia americana en crisis se llama. Y en ese libro, ese autor, pues revela en un trabajo muy bien documentado que realmente estamos, por eso se llama el nombre. También los estudios de Hans Hanegraaff, Cristianismo en Crisis. Cristianismo en Crisis. Habla del problema doctrinal. Y Hans Hanegraaff es pentecostal. Y Gordon Fee también es pentecostal. Entonces, hablan y son críticos de lo que está sucediendo, no en la iglesia pentecostal, en todas las iglesias, porque se han dedicado a investigar la iglesia. Y pareciera que nosotros vemos por televisión tal iglesia por aquí, tal iglesia por allá, con miles de personas, creemos que esa es la realidad. La mayoría de las iglesias están en un número de más de 800 personas
asistiendo cada domingo. Y eso es terrible, y sobre todo por los estudios que hicieron Jane Kennedy, George Barna, Tom Rainer, que indican que entre un 10 y un 5% de las personas que dicen que son miembros de una iglesia local han hablado por lo menos una vez en su vida a otros de Cristo. El otro restante, 95 o 90%, nunca ha dicho nada acerca de Jesucristo. Entonces, si eso es así, se evidencia es que entonces la gente en las iglesias que están creciendo probablemente es porque la gente se está cambiando de iglesia, no porque las iglesias se están evangelizando y están alcanzando a los perdidos. Entonces nosotros tenemos que prestar atención. Siempre digo que no debemos pescar en acuarios, sino en mar abierto y buscar las personas allá. Cuando una persona, y el que me conoce sabe que es así, viene de otra iglesia, yo, si no hay una razón para que esté en nuestra iglesia, le voy a decir, quédate en tu iglesia, tú no puedes cambiarte de tu iglesia, porque no me gusta el estilo de liderazgo del pastor. No, hay asuntos serios, que hay estructuras de poder dentro de una iglesia local o una denominación que son en contra de la verdad bíblica, pero por estilo y que me ofendió y cosas. No, eso no es una razón para que una persona se vaya de la iglesia. Pero realmente ha habido alguna influencia, ha habido algún cambio en iglesias bautistas cuando vienen muchos pentecostales, o el pentecostal se adapta totalmente. Bueno, normalmente yo creo que la gente se adapta a lo que encuentra. Si tú eres inmigrante, te vas a Estados Unidos, tú quizás en una primera generación, cuando tú te vas, tú te tratas de mantener, por ejemplo, tu mangú, tu salami, tu tripleta, ¿no? Tus 3 golpes. Pero va a llegar un momento en que tus hijos ni siquiera van a querer hablar español contigo. O sea, normalmente las personas terminan adaptándose. ¿Qué va a pasar si una persona llega de un lugar, ya sea de una iglesia bautista, una pentecostal, o de una pentecostal a una bautista, y el que llega quiere cambiar lo que encuentra? Va a entrar en conflicto. Lo más natural es tú, para no entrar en conflicto, pues adaptarte. Ahora, yo le recomiendo a una persona que antes de cambiarse de iglesia, ore al Señor y hable y trate. Habrá situaciones como el caso de los discípulos. Los discípulos no tenían en mente crear una nueva religión. Porque después que Cristo resucitó, ellos seguían yendo al templo. Entonces, Lutero no tenía como propósito crear una nueva confesión. Por eso él llamó reforma, era reformar lo que estaba. Correcto. No hacer otra cosa, pero llegó un momento en que las hostilidades crecieron tanto que llegaron a situaciones irreconciliables, tanto en términos teológicos como en términos fraternales. Entonces, ya nosotros conocemos la historia. Entonces, yo creo que las personas deben tratar, lamentablemente, la realidad es que no va a ser así. Entonces, si ya va a otro lugar, no trate de crear conflicto cambiando lo que usted encuentra, sino que se adapte a eso. Por eso es que usted tiene que pensar bien a dónde se va a ir, porque se va a adaptar, pero usted debe adaptarse si eso es bueno. Si no es bueno, pues entonces vaya a un lugar que realmente sea bueno. Claro. Quiero terminar, pastor, con 3 preguntas. Te volumen acá. Una de corte personal, familiar, y 2 para la iglesia. La primera es: ¿cómo una mujer tan bonita como Susana, su esposa, se casa con usted o se enamora de usted? Bueno, por lo que yo tengo entendido, por las mismas razones que la tuya se casó contigo. La gracia de Dios. La gracia de Dios, aunque en el caso tuyo, pues, hay más gracia, ¿no? Hubo más influencia divina. ¿Se conocieron en la iglesia? ¿Perdón? ¿Se conocieron en la iglesia? Sí, nos conocimos en la iglesia, ya yo era pastor. Y entonces, pues, nos conocimos allá y decidimos iniciar este tramo de nuestras vidas juntos. Y gracias al Señor, ya vamos casi ya para 20 años juntos y damos gracias al Señor. Qué bueno, muy bonita familia. ¿Cómo usted maneja la agenda de prédicas internacionales, o en congresos o iglesias, que me imagino son
frecuentes las invitaciones, con su trabajo pastoral, con una iglesia local, con la familia, más los compromisos como catedrático universitario, presidente de un seminario, presidente de la convención. ¿Cómo lidia? Para mí, creo que lo que más pudiera entrar en conflicto son los viajes, que demandan mucho. Entonces, ¿cómo discrimina la agenda? ¿Cómo dice sí y no a ciertas actividades? Bueno, todas invitaciones son sometidas a mi equipo y el equipo determina si verdaderamente yo puedo ir o no. Y lo determina también mi esposa. Hay sitios que nos han llamado y nos han escrito y decimos que no. Tan sencillo como eso. No podemos, está llena la agenda. Yo trato de estar por lo menos de 5 domingos que tenga el mes, uno fuera. Si tiene 4 domingos el mes, uno fuera. No estoy más de 2 domingos al mes en la iglesia. Y siempre mis viajes son de corto término. Si es un viaje largo, decimos que no, tan sencillo como eso. Entonces, y el tiempo de la familia lo tenemos. Mi familia probablemente me va a tener un fin de semana fuera al mes. Ahora con esta cuarentena, el 2020 yo creo que no hay viajes este año, por cómo vemos las cosas. Entonces, toda mi agenda de este viaje de este año se canceló. Todas. Todavía queda una que en, 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 en noviembre y diciembre hay 2 que están agonizando ahí creyendo que se van a dar. Y yo loco porque se cancelen para no tener que salir este año. Posiblemente. Su equipo pastoral maneja esos detalles. También ¿cómo manejan el tema de las ofrendas? ¿Hay honorarios fijos? ¿Hay ofrendas voluntarias de la iglesia? ¿Esos detalles ellos lo trabajan? ¿Hay algún protocolo? No tenemos. De hecho, gracias al Señor, mi sustento no viene por las conferencias. Obviamente tengo sí compromisos ya formales académicos que ya hay un pacto salarial o contractual, ¿no? Pero normalmente tengo una premisa, es que esa no debe de ser la motivación. Y hay lugares que nosotros vamos, que somos nosotros los que estamos invirtiendo. Y está viendo que no hay ningún retorno humano, pero sí hay un retorno en el reino. Y entonces, la mayor parte de los casos, aunque te parezca extraño, es así. Porque hay lugares remotos. Por ejemplo, fuimos a dar unas conferencias y unos entrenamientos a pastores a las orillas del río Marañón, en el Amazonas. Wow. Y ahí estuvimos. Después nos trasladamos a Ucayali. El Ucayali viene por un lado y el Marañón viene por otro lado. Y en la confluencia de esos 2 ríos nace el Amazonas, en la región amazónica de Perú. Allí fuimos y compartimos con esos pastores y ha sido una bendición para nuestras vidas. Hemos ido 2 veces. Hacemos viajes misioneros y vamos. También vamos a ciudades y a conferencias grandes y estas cosas, pero lo que determina realmente si vamos o no es la oración, lo ponderamos y cuán efectivo nosotros vamos a hacer, aunque no haya mucha gente. ¿Y va a iglesias también no reformadas, si lo invitan, si le tocara y quiere y puede ir? De hecho, algunas personas ahora por los medios de comunicación, pues saben que yo soy bautista, pero antes las personas creían que yo era pentecostal y yo muy contento de que creyeran eso. Porque mi actitud, yo defiendo la verdad bíblica y
y la defiendo en cualquier escenario, pero no santifico concilios ni denominaciones. Dios es el santo. Amén. Así debe ser. Una última pregunta, pastor. Dos, tres, si son cortos, uno si es extenso, consejos que usted le puede dar a pastores jóvenes como yo, como otros que están empezando, no necesariamente jóvenes, pero sí jóvenes en el ministerio, que están empezando a plantar iglesias o que sienten el llamado para plantar o necesariamente o no necesariamente pastores, pudieran ser también predicadores, hombres de ministerios y empezando. Si usted pudiera decirle dos cosas vitales de las tantas que hay, o tres principios que no deberían negociar, y con esto cerramos, ¿cuáles serían? Bueno, primero que sean serios en el Evangelio. No estén en el Evangelio buscando reconocimiento. Se trata de la gloria de Cristo. El pastor Eric Alexander, mientras estaba haciendo su tesis, entrevistó al doctor Martin Lloyd Jones, ya por ahí por el año 79, y le preguntó, ¿cómo usted resume todo lo que usted ha escrito, todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha predicado? ¿Cómo usted lo resume? Y él dice, la exaltación, glorificación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra motivación, la gloria de Cristo. Muchos jóvenes o muchos pastores que están comenzando el ministerio se sienten deslumbrados por las conferencias y creen que el ministerio es eso. No, tiene que ser la oración, la gloria del Señor. Y que sean hombres auténticos. Y la autenticidad se va forjando en tu cámara secreta, allí donde tú estás, tú y Dios, en oración. Recomiendo las lecturas de los libros de E.M. Bounds. E.M. Bounds se escribe, B-O-U-N-D-S. Y siempre leo a E.M. Bounds, y mira, lo tenía aquí, la serie que él tiene sobre el predicador y la oración. Ponga el nombre de él que sale en la portada, póngalo en la cámara para que lo veamos. Ahí está. Se ve bien, ¿verdad? Entonces, simplemente quiero leer una porción y quizás esta sería la manera de yo concluir con tu pregunta. Dice, hablando de los predicadores que se preocupan simplemente por las apariencias, él le llama a eso predicación de la letra y no la predicación que viene de un corazón conforme a Dios. Su ministerio puede atraer el pueblo hacia él, a la iglesia, a la forma y a la ceremonia, pero en verdad no atrae hacia Dios y no induce a la dulce, santa y divina comunión. Como consecuencia, la iglesia ha sido refrescada, pero no edificada, agradada, pero no santificada. La vida es suprimida. Hay un frío en el aire de verano. El estiércol es horneado. Finalmente, la ciudad de nuestro Dios viene a ser la ciudad de la muerte. La iglesia, un cementerio, no un ejército en batalla. En efecto, el elemento del proceso de muerte está detrás de las palabras, detrás del sermón, detrás de la ocasión, detrás del ademán, detrás de la acción. Y es que la predicación crucificada solamente puede venir de un hombre crucificado. Wow, qué buen cierre. Y la Escritura dice, todo lo que hagáis, sea de comida o de bebida o de cualquier otra cosa, que sea para la gloria del Señor. De eso se trata, no de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Amén. Agradecido de este tiempo. Sé que es un hombre bien ocupado y que también por su familia y sus compromisos académicos, de los cuales yo soy parte en la universidad, que entré gracias a su recomendación. Recuerdo ese día cuando escribí el seminario y José Rafael no me respondió de inmediato, que valga de nuevo este chisme para para él. Y le escribí a usted por Twitter, que simplemente nos seguíamos,
que también me sorprendió muchísimo, que no es tan común que los pastores bautistas me sigan. Y le escribí y me asesoró, me llamó, Camino Abonado, para asesorarme, me recomendó entrar al seminario bautista, que entré y no me arrepiento, y me he convertido en alguien que lo recomienda, en un promotor gratuito, como todas las cosas buenas deberían tener, y luego entré a la Universidad Sauristen Bautista, el seminario bautista, y casi termino este año esa maestría y ha sido una de las mejores. Eran como 2 clases o 1 y media. Sí, sí, una de las mejores experiencias, me ha provisto muy buenos amigos, gente muy noble. Al inicio había muchas personas de mi círculo preocupadas por el tema de cómo pudiera, por no sé si mito y a veces real, de cómo lo académico mata la pasión, mata la devoción, mata la humildad, y en nuestro círculo carismático mata el fuego y el espíritu. Sin embargo, han visto con el tiempo el fruto de que al contrario, me ha tocado ser el pentecostal dentro de los bautistas y en el seminario, y he encontrado un grupo de amigos geniales, y creo que me ha acercado más a Dios, porque el énfasis por lo menos de esta universidad es la gran comisión, y es algo muy extraño como cada asignatura, obviamente sé que no es accidental, pero como cada asignatura me provee, me obliga a leer un libro académico profundo, a veces bien antiguo, y a la misma vez un libro sumamente devocional, sumamente práctico, y me he encontrado así, leyendo cosas de hace 200 años que no entiendo mucho, y leyendo un libro que me manda a estudiar Salmo 119 y todo. Yo, wow, cómo han mezclado la erudición con mantener el día a día y los pies en la tierra como buen cristiano. Y le agradezco esa recomendación y que me haya acercado y que me haya ayudado en esos inicios. Alguien dice, para personas con tu perfil, que eres un pentecostal entre los bautistas y un bautista entre los pentecostales. No lo dudo. Un saludo a Susana y a los pastores de la iglesia Ivo, que son amigos en gran parte de un servidor. Y gracias por su tiempo, pastor. Bueno, Dios te bendiga. Amén, amén.